Entonces vamos a ver, en el sistema simpático podemos ver de que el corazón se acelera, se inhibe la actividad gástrica. ¿Por qué? Porque necesitamos concentrar todo en el sistema de alerta, entonces la actividad gástrica se anula. Se estimula la liberación de glucosa del hígado. ¿Por qué? Porque la glucosa es el único metabolito que nosotros usamos para producir energía. ¿Ok? Entonces, como estamos en estado de alerta, necesitamos producir mucha energía. ¿Qué más pasa? La secreción de adrenalina, ya lo vimos, que la adrenalina es la hormona que prácticamente nos impulsa a hacer todo tipo de actividades, vencer el miedo, estado de alerta y todo lo demás. Relaja la vejiga. ¿Por qué motivo? Muchas veces cuando nosotros pasamos por un periodo de temor, ansiedad, vergüenza, nos orinamos involuntariamente. Viene todo eso mediado por el sistema simpático, ¿ok? Y se contrae el recto. Eso es un control básicamente simpático, ¿ok? Y su contralateral, el sistema parasimpático, es todo lo antagónico. A grosso modo, el sistema nervioso autónomo básicamente es el sistema que se encarga de controlarnos estados de alerta y estados de relajación. Básicamente, o a grosso modo, es eso. Dentro del sistema nervioso autónomo tenemos la piloerección, o sea, la erección de los vellitos de la piel. Cuando se nos dice se nos puso la piel de gallina, ya viene todo eso regulado por el sistema nervioso autónomo. Muy bien, ¿cuál era la otra tarea que quedó pendiente el día de antes de ayer? ¿Recuerdan? A ver, vamos a preguntar a Sánchez Gabriel, o Gabriel creo, Sáenz Gabriel creo. Sí, Sáenz Gabriel. Acá estoy. Muy bien, ¿cuál era la otra parte de las tareas que quedaron pendientes? Ya hablamos la primera parte. Quedó otra. Las partes de la neurona. Muy bien, y esa es la introducción para el tema del día de hoy. Cuéntanos, ¿qué has podido averiguar sobre la neurona? Sus partes, 3 partes. El núcleo, el cuerpo celular y las dendritas. Muy bien. Una pregunta general. Me gustaría que todos activen su micrófono y me pueden responder esta pregunta. Díganme, ¿las neuronas en qué parte o en qué actividad intervienen? ¿Cómo así? Ya, muy bien. ¿Se refiere a que producen impulsos y lo transmiten, impulsos nerviosos, Ya, a eso ok. o no? ¿Cómo se llama todo ese proceso? Tiene un nombre específico y es la última tarea que dejamos el día de ayer, antes de ayer, perdón. Ahí está en sus pantallas, está grandote para que lo lean. Muy bien, la sinapsis. Pero antes de entrar a la sinapsis, me gustaría preguntar a Gabriel. Gabriel, ¿qué es una neurona? A mí me dice, o al otro Gabriel. Así es. A ver. Según lo que investigué, son las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso que transforman los estímulos en impulsos nerviosos hasta conducirlos a los órganos efectores. Correcto. Una neurona es el organismo o la unidad fundamental o especial del sistema nervioso en general. Tanto así de que tenemos en el sistema nervioso central neuronas que ya vimos motoras y sensitivas. En el sistema nervioso periférico tenemos las neuronas de los ganglios periféricos y en el sistema nervioso autónomo del sistema simpático y parasimpático tenemos las neuronas del sistema simpático o del sistema parasimpático. Todas ellas cumplen distintas funciones y todas ellas tienen distintos nombres. A nivel cerebral, y eso es una pregunta que va a quedar pendiente porque la voy a realizar la semana que viene o en el siguiente tema. ¿Cómo se llama la neurona que ocupa la que se encuentra en la corteza cerebral? Tiene un nombre específico y es bastante sencillo de entender. Así que eso más o menos queda para que lo puedan averiguar. Es muy sencillo y se van a acordar porque es un nombre grande, gigante. Ya lo van a entender ahí cuando lo puedan buscar. Bien, entonces vamos hoy día a repasar rápidamente lo que es la sinapsis. Me gustaría preguntar a Brandy Sánchez. Brandy, cuéntame, ¿qué es la sinapsis? Quedó también como tarea eso, leer qué es una sinapsis. Muy bien, vamos a preguntar a Josías. Hola. Muy bien, Josías, cuéntanos, ¿qué es una sinapsis? Una sinapsis. Bueno, como te decía, no sé, es la parte donde dan los impulsos nerviosos eléctricos entre las células, no sé.
Ya, Lo que correcto. encontré, ¿no? Muy bien. Más que el espacio, la sinapsis es el proceso de comunicación neuronal. Y lo que dijo Gabriel es totalmente correcto. Está mediado por impulsos. Y ahí también, dentro de esa última pregunta que les dejé, les pregunté cuántos tipos de sinapsis existen. Kiara, ¿cuántos tipos de sinapsis has podido averiguar que existen? A Cuatro. ver, vamos a preguntar. Kiara Paredes, ¿cuántos tipos de sinapsis existen? Cuatro. Muy bien, ¿cuáles son? Cuatro. ¿Cuáles son? Los tipos de Yo tengo dos. Tengo cuatro. Tengo dos. La química y la eléctrica. Ya, a grosso modo, bastante general, podría ser química eléctrica, pero si has averiguado más, y efectivamente son muchas más. Cuéntame, ¿cuáles has podido averiguar? Bueno, la primera es según la forma de transmisión de la información que está la eléctrica y la química. Ok. Según los efectos hiposinápticos, están las excitadoras, las inhibidoras. Según el tipo de células involucradas, está neurona-neurona, neurona-célula y neurona-célula secretora. Según el sitio de contacto, están las sinapsis axomáticas, axodéntricas y axoaxónicas. Correcto, muy bien. Esos son todos los tipos de sinapsis que existen. Se dividen efectivamente por el tipo de sinapsis que tienen, por el lugar donde encajan, por los metabolitos que involucran y por la reacción que realizan. A grosso modo, esa es. Ahora, ya si hablamos en términos médicos, efectivamente tenemos las sinapsis excitatorias y su contraparte, las inhibitorias. Por la conexión tenemos las sinapsis axodendríticas y tenemos las sinapsis axosomáticas. ¿Ok? Y las otras que son las sinapsis axoaxónicas. Ya lo vamos a ver en esta imagen, en esas pequeñas diapositivas para que lo puedan entender. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Una neurona, esta es la unidad fundamental. Vimos que prácticamente se dividía en dos. Un núcleo, que viene con el soma vendría a ser esta parte, que es el cuerpo celular, y las dendritas. ¿Ok? Y tienen una colita. La colita se llama axón. Y el axón, a su vez, tiene partes. Dentro de las partes del axón tenemos unas como capsulitas que son las vainas de mielina. Y las vainas de mielina están envolviendo unas células especiales que son las células de Schwann. Las células de Schwann son las que transmiten los impulsos eléctricos, que fue lo que mencionó Gabriel, y más adelante lo vamos a poder ver. Y entre vaina de mielina y vaina de mielina hay un pequeño espacio que se llama nodo de Rambier, que es un espacio vacío donde prácticamente se da el intercambio eléctrico entre vaina de mielina y vaina de mielina. Y tenemos el axón terminal, que muchas veces sirven de conexiones para las sinapsis axosomáticas, axodendríticas. ¿Ok? Básicamente es por el tipo de conexión. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a tratar de hacerlo un poco sencillo, aunque las diapositivas que hemos podido encontrar aquí creo que son de carácter universitario, pero lo vamos a tratar de hacer muy sencillo, ¿ya? Muy bien. A grosso modo, estos son los dos tipos de sinapsis que tenemos. Sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Las sinapsis químicas son aquellas que usan los neurotransmisores, ¿ok? Y constan de dos tipos de células. Ambas, tanto sinapsis eléctrica como sinapsis química, cuentan con dos tipos de células. Tiene que haber un emisor y un receptor. En este caso, tiene que haber una célula presináptica y una célula postsináptica. ¿Ok? ¿Por qué se llama presináptica y por qué postsináptica? Pre porque es la que emite la señal y pos la que recibe la señal. A grosso modo eso es. ¿Ok? En las señales eléctricas, en las sinapsis eléctricas, lo que involucra son los tipos de electrolitos que tiene dentro, los iones. Tenemos iones positivos y iones negativos. Se da, vamos a ver un poquito más adelante, la comunicación eléctrica por cargas positivas y negativas, repolarización, polarización y despolarización de membrana. No lo vamos a hacer con esos términos tan complejos, solo vamos a decir que la membrana que está negativa pasa a ser positiva y se corre un circuito como si fuese un dominó. A grosso modo, esa es la sinapsis
eléctrica. La sinapsis química es toda aquella que involucra comunicación química o usa neurotransmisores. Dopamina, serotonina, adrenalina, todos ellos están metidos aquí, ¿ok? ¿Y cómo se regula o cómo se transmite? Acá no tenemos iones, no existen los iones positivos ni negativos. ¿Qué pasa aquí? Hay la neurona presináptica, viene con cápsulas celulares, para grosso modo, por así llamarlo. Médicamente son conocidas como vesículas con neurotransmisores, pero a grosso modo son unas capsulitas. Esas capsulitas llevan cierto grupo de neurotransmisores, dependiendo de lo que tú sientas. Si estás feliz o estás triste, vas a liberar dopamina o serotonina, adrenalina, si estás en una situación de peligro, norepinefrina, si es que también necesitas una situación de peligro o algo similar, ¿ok? Básicamente es esta. Se da un potencial de membrana con los receptores de membrana en la neurona postsináptica. Todo esto es mediado por un... Esto hay que entenderlo bastante bien porque es una pregunta que les vamos a hacer más adelante. ¿Cuál de las dos comunicaciones sinápticas a modo general tiene un espacio? Acuérdense que las sinapsis eléctricas son conexiones directas por canales de conducción o canales de potencial de acción, así se llama en medicina. Mientras que la sinapsis química no hay contacto directo entre célula y célula, sino hay un espacio intersináptico o un espacio de neurotransmisores, por así decirlo. Ahora vamos a ver una imagen bastante más clara de cómo es este tipo de reacción. Ya, vamos a hacerlo muy sencillo porque el tema es bonito, es bastante bonito, pero conlleva bastante terminología médica y no los vamos a confundir con terminología médica, a menos que uno acá quiera ser, mi colega quiera ser médico más adelante. Pero no los vamos a confundir, vamos a hacerlo bastante sencillo, ¿ok? La sinapsis eléctrica, como ya les he mencionado, al no tener neurotransmisores, al no usar vesículas, al no usar contactos con receptores de neurotransmisores, sino solamente al usar canales de potencial de acción o canalcitos de paso, puertas, como querramos llamarlo, usa cargas positivas para un lado y cargas negativas para el otro lado, ¿ok? En este caso, la transmisión es bidireccional, hay un intercambio. ¿Se acuerdan que les dije que las cargas que eran negativas pasan a ser positivas y las que eran positivas pasan a ser negativas? Ocurre ese cambio por medio de estos canales de potencial de acción, que así se llama, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos traducirlas? Una señal excitatoria o una neurona presináptica, que es negativa, envía sus señales positivas, envía una señal positiva y activa todo un ciclo, intercambian. Es como si los blancos estuviesen aquí y los rojos estuviesen aquí. Esto de aquí envía una señal roja, entonces automáticamente cambian todos. Y así es como se da la primera sinapsis eléctrica. Es muy rápida, es inmediata prácticamente, ¿ok? La transmisión es bidireccional, ¿por qué? Porque son canales que se abren y se cierran. El potencial de acción es el siguiente. Se abre un canal positivo y se abre un canal negativo. Intercambian cargas. Básicamente es eso, ¿ok? Mientras que en la sinapsis química, si vemos, no hay conexión, sino hay neurotransmisores, vesículas de neurotransmisores y receptores específicos para los neurotransmisores. Ejemplo bastante sencillo. Todo tipo de alegrías, drogas, tristezas, todo eso más se ve mediado en la sinapsis química, ¿ok? Muy bien. Estos son los tipos de receptores que están mediados por la sinapsis química, que no los vamos a mencionar, no me gustaría tampoco que se los aprendan porque son un poquito más complicados. Son los receptores inotrópicos y los metabotrópicos. Son receptores que son un poco más especializados, que no los vamos a tocar en el tema, ¿ok? Lo que sí vamos a tener en cuenta son los procesos presinápticos. Tenemos el axón terminal. ¿Se acuerdan de la parte de la neurona que tenía núcleo, soma, axón y aparte tenía axón terminal? Ya. El axón terminal muchas veces es el que lleva, uno, el potencial de acción, o dos, lleva las sustancias neurotransmisoras, ¿ok? En este caso vemos las vesículas sinápticas. Los canales de calcio, vemos que acá son dependientes de voltaje. Entonces la pregunta sería la siguiente: ¿de dónde viene el voltaje? ¿Se acuerdan que había varios tipos de sinapsis? Una de las sinapsis axodendríticas o una de las sinapsis axosomáticas viene mediada por sinapsis eléctrica, mediada por canales dependientes de voltaje, ¿ok?
Entonces, a este axón terminal se puede conectar y se puede dar una sinapsis eléctrica, tanto como una sinapsis química. ¿Ok? Vamos a ver en una foto más adelante cómo es más o menos, ¿ya? Entonces, acá tenemos la densidad postsináptica, los neurotransmisores. Vemos que hay una bomba que intercambia. No lo vamos a hacer tan específicos porque es un poquito dificultoso de entender, pero para grosso modo, la célula presináptica o el axón o la célula que está enviando la señal o la célula mensajera envía su cartita envuelta en un sobre. Al otro lado tiene un porterito que recibe la carta y dentro recién la abre. Y si así se pasa por todas las células, así es como se desplaza el impulso eléctrico. Muy bien, neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Si alguien pudiese leerlo, ahora vamos a pedir a Charles si pudiese leer la primera parte nada más, o mejor, la segunda parte que está mucho más sencilla de entender. A ver, Charles, te escuchamos. Es un mensajero químico que es liberado cuando el impulso nervioso viaja desde el cuerpo de la neurona hasta el axón hasta alcanzar una sinapsis. Ok, muy bien. Vemos desde dónde viene este mensajero químico. Acuérdense que es de la sinapsis química. Este mensajero viene desde el cuerpo de la neurona, desde el soma, atraviesa todo el axón y recién llega hasta el axón terminal y de ahí pasa su información hacia la otra neurona por medio de sinapsis química. ¿Ok? A grosso modo, ahora ya con términos un poquito más especializados, es una sustancia producida por una célula nerviosa capaz de alterar el funcionamiento de otra célula de manera breve, durable, por medio de ocupación de receptores específicos para la activación de mecanismos iónicos y o metabólicos. Ok. Esto es lo que no me gustaría que se aprendan todos, pero sí los principales. ¿Ok? Los purinigénicos, no hay que tomarlos tanto así, solo hay que entender que el ATP es la molécula que nos da energía, ¿ya? El nombre científico, por si quieren averiguarlo, por si quieren anotarlo, es la de adenosintrifosfato, que es la energía. Nosotros trabajamos con ATP. ATP es la molécula de energía del organismo. Ninguna parte de tu cuerpo se mueve sin el ATP. El ATP es la gasolina de tu organismo, ¿ok? La adenosina, que también es producida por las neuronas. Los colinérgicos tenemos la acetilcolina, que es un neurotransmisor encargado de varias acciones dentro del organismo, secreción de hormonas, inhibición de hormonas, que eso no lo van a tener que ver o lo van a ver más adelante si alguno quiere ser médico, ¿ok? Los más usados, los más conocidos son los peptidérgicos. Estos peptidérgicos, los más importantes, hay que apuntarlos, ¿ya? Los más importantes son endorfina, encefalina, y la oxitocina. La vasopresina es importante, sí, la colecistocinina también es importante, el péptido intestinal vasoactivo también es muy importante. Pero hay que entender que dentro de aquí las más importantes son las que conocemos a grosso modo, endorfinas, encefalinas, tenemos las más conocidas, las de la alegría y la tristeza, que son dopamina y serotonina, que esas ya lo vamos a ver poquito a poquito cómo van a ir apareciendo en estos cuadros, ¿ya? Pero lo de acá solamente es para tenerlo presente. Ok, ¿dónde vienen las más empleaditas? Las aminas biogénicas. Ok, aquí tenemos las más importantes. Acá se encuentra tu alegría, tu tristeza, la emoción, la excitación y la desesperación. Todas esas están acá, en las aminas biógenas. Son las que más empleamos durante todos los días. Ok, cuando tienes una impresión, hay serotonina, histamina y dopamina. Todas estas vienen por todas las reacciones que podamos tener en nuestro organismo, ¿ok? Entonces, si nos preguntan, ¿qué tipo de neurotransmisores son los que producen alegría, tristeza, o dentro de qué grupo están integrados? Dentro del grupo de los neurotransmisores, que son aminas biogénicas, ¿ok? Muy bien, acá no los vamos a mencionar mucho porque son tipos de receptores que no vienen al caso. La acetilcolina tampoco lo vamos a tomar porque son temas un poquito más especializados. La toxina botulínica tampoco, esos son ya los tipos de neurotransmisores que no los vamos a tomar. Ahorita sí les voy a enseñar los más importantes, los que sí es bueno saberlos a grosso modo. Si hay alguien que le gustaría estudiar psicología, las va a tomar, las va a ver todo el tiempo.
son unas bastante bonitas, bastante tranquilas. ¿Dónde están estas hormonas? Ahora vamos a buscarlas acá, ¿ya? Vamos a buscarlas acá. Muy bien. ¿Alguien, no sé si sabe por cultura general, cuál es la hormona de la felicidad y cuál es la hormona de la tristeza? Yo. A ver, cuente. Yo no quiero ser un yo. Un yo. De la felicidad, creo que es la endorfina. Es parte del grupo de las endorfinas, pero la endorfina es más producida para aliviar el dolor. Ah, entonces es serotonina. Serotonina. Correcto, es la serotonina. Acá les voy a poner una pequeña imagen para que lo puedan ver. Ahí tenemos los neurotransmisores o las hormonas que nos producen tanto placer como felicidad. Y la ausencia de estas nos produce tristeza. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la que nos produce placer y donde actúan las drogas? Es en la dopamina. ¿Ok? Entonces, eso es un punto que vamos a tomar porque uno de las líneas de sus temas que tienen para cumplir sus objetivos está hablar sobre cuál es el efecto en las drogas en este tipo de receptores, de hormonas, ¿ok? A nivel neuronal. Entonces vamos a entender por qué es que las drogas son nocivas. No es porque a Dios se le ocurrió decir las drogas son malas, no. Hay un fundamento médico y científico de por qué las drogas son malas. Ya vamos a entenderlas por qué. Ok, vamos a continuar con las diapositivas. Vamos a ver. Vamos a ver. Sé que el tema por lo menos de neurotransmisores es un poquito dificultoso. ¿Por qué? Porque los textos, las palabras que se usan son bastante complejas. ¿Ok? Pero vamos a tratarlo de hacerlo bastante sencillo. Muy bien, esto no nos interesa, esto tampoco, los procesos postsinápticos. Ya, más o menos este es un potencial postsináptico excitatorio. ¿Ok? Estas que vemos aquí son las neuronas. Vemos el soma o el núcleo, vemos el axón, acá adentro están las células de Schwann, los espacios, y tenemos el axón terminal. Vemos que el axón terminal se está conectando con el soma en esta de acá, entonces esta sería una sinapsis axosomática. Vemos que acá se conecta con una dendrita, entonces sería una sinapsis axodendrítica. ¿Ok? Básicamente solamente por el nombre. Pero cada uno tiene una conexión distinta y muchos de ellos son mediados por componentes eléctricos o impulsos eléctricos, mientras que otros vienen básicamente con esto. Estas pequeñas celulitas que ven acá, los que han estudiado biología en el colegio se acordarán que esta que es como un gusanito con un montón de pliegues se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Ahora me gustaría escucharle este de acá. Todas las células, absolutamente todas las células del organismo tienen este de acá. Es el encargado de producir el adenosintrifosfato o el famoso ATP. Bien, como un aporte general para que tengan en consideración, la única organela celular que produce ATP se llama mitocondria, y esta es la mitocondria. Nosotros tenemos energía por la mitocondria, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos acá las vesículas que vienen, liberan los neurotransmisores y lo recibe la neurona postsináptica. Básicamente así es como se da la sinapsis. No hay algo más complejo, no hay por qué hacerlo más complejo, es básicamente eso. Esto es más de lo mismo. Esto es más de lo mismo. Muy bien, a esto vamos a llegar y aquí vamos a tocar el tema de las drogas, ¿ok? Me gustaría que... Gabriel, si pudieses leer esta parte, por favor, el estado excitatorio. El estado excitador de una neurona se define como el nivel acumulado de impulsos excitadores que recibe. Muy bien. ¿Por qué se define o el estado de una neurona excitada, de un potencial de membrana o de la liberación de neurotransmisores presinápticos
¿Cómo se mide y cómo podemos medir la afectación de una droga, la afectación de la alegría, la afectación de la tristeza dentro del organismo? Es por esto, por estímulos acumulados. Nuestro cuerpo trabaja con acumulación. ¿Qué quiere decir? Si tú hoy día tienes un trabajo estresante, mañana tienes otro trabajo estresante, pasado también, o toda una semana estresante, si no hacemos actividades de relajación y no descargamos todo este estrés, al final vamos a tener una contractura, podemos tener un derrame, podemos tener un infarto. Todos estos vienen por acumulación. Nuestro organismo funciona por acumulación. Las neuronas son exactamente iguales. Se da el impulso o se desencadena una reacción de membrana o una activación de membrana, una repolarización, despolarización de membrana por el acúmulo de impulsos. ¿Ok? Y casi todos los impulsos para que se desencadene una reacción o una comunicación o una sinapsis tienen que ser impulsos excitadores. ¿Ok? ¿Cómo actúan las drogas? Y esto vamos a llegar a este punto después de leer esta parte, la siguiente parte de la diapositiva, que es este de acá. Muy bien. Me gustaría que Charles Dávalos, si pudieses leer esta parte, por favor. Algunas características especiales de la transmisión sináptica. Fatiga de la transmisión sináptica, efecto de la acidosis o de la alcalosis sobre la transmisión sináptica, efecto de la hipoxia sobre la transmisión sináptica, efecto de los fármacos sobre la transmisión sináptica. Correcto. Lo que más nos interesa de aquí es lo primero. Nuestras células, así como nosotros, llegamos a un punto en el que nos fatigamos. La neurona pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando tenemos cargas consecutivas, cargas constantes, cargas que no se detienen y no damos el tiempo que la neurona se recupere? Acuérdense que hablamos ayer qué pasaba con las neuronas cuando no se recuperan. Uno, entran en estado de acidosis. ¿Qué quiere decir? Su medio interno se vuelve muy ácido y el medio interno de todo tipo de células no es ácido, sino es básico. ¿Qué pasa cuando pasa un medio ácido? Empieza a lesionarse el núcleo, empiezan a lesionarse las mitocondrias, empiezan a lesionarse las organelas, el retículo endoplasmático, el retículo sarcoplásmico. Todos estos empiezan a lesionarse. Y como se lesionan, la neurona empieza a sufrir y ocurre el efecto de la hipoxia. ¿Y qué es la hipoxia? La hipoxia es la ausencia de oxígeno en una célula. Y por ende la célula se muere. Más o menos este es el efecto de las drogas dentro del organismo o dentro de las neuronas. El efecto de los fármacos básicamente son los fármacos que usamos nosotros en medicina para, supongamos, ¿no? Nos llega un paciente con ansiedad generalizada, le tenemos que dar un ansiolítico, una benzodiazepina para poder aliviar el cuadro y actuamos a nivel neuronal, inhibiendo algunos neurotransmisores y bloqueando o activando la recepción de otros neurotransmisores para así producirle al paciente calma. Básicamente eso es lo que vendría a ser el efecto de las drogas dentro del organismo. Vamos a ponerlo mucho más sencillo porque sé con estas palabras a veces suena un poquito complejo. Imagínense que tenemos una persona, un alcohólico o un drogadicto más sencillo que consume cocaína. ¿Cómo actúa la cocaína dentro del organismo? La marihuana, el alcohol, el cigarro, todos estos nos producen placer. ¿Y se acuerdan cuál era la hormona o el neurotransmisor del placer? ¿Se acuerdan? Dopamina. Ya, ok, muy bien. ¿Qué pasa cuando nosotros liberamos mucha dopamina? Como estamos constantemente liberando dopamina, nuestras neuronas tienen memoria, las células tienen memoria. ¿Qué pasa? Hoy día, supongamos que la persona consume 1 o 2 cigarros. Muy bien, se siente tranquilo, se siente alegre. Pasado, consume 2 o 3 cigarros más. La neurona ya tiene un ciclo, tiene un tope. En medicina esto se conoce como el umbral de acción. ¿Ok? ¿Qué pasa para que el umbral de acción se active? Entonces, tiene que haber una señal excitatoria. ¿Se acuerdan que hubo una señal excitatoria? Llega al potencial de acción y recién libera el estímulo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando nosotros mantenemos en estímulo constante esa neurona? La neurona va a entrar en fatiga. Y una vez que entra en fatiga, va a morir. Y así es como se muere una célula luego de haber consumido drogas o algún tipo de sustancia nociva. ¿Ok? ¿Cómo más actúan las drogas? Nuestras células, si bien son células de memoria, todas, absolutamente todas dentro de nuestro organismo,
cuando nosotros tenemos una señal de placer, al siguiente estímulo, la misma señal de placer ya no nos va a desencadenar el mismo efecto. Es por eso que se entra en adicciones. ¿Cómo entramos en una adicción? Tú hoy día probaste un caramelo. Te causó alivio, te causó alegría y todo lo demás, porque efectivamente la glucosa activa todo este sistema de endorfinas y nos produce alegría. Hoy día consumiste un caramelito, ¿ok? Pero en tu casa tienes un montón de caramelitos. Hoy día consumiste un caramelo y el caramelo te causó alegría, te causó bienestar. A la siguiente vez, un caramelito quizá ya no te cause alegría ni bienestar, vas a tener que consumir 2. A la tercera, 3. A la cuarta, 4. Y poco a poco. ¿Por qué motivo? Porque la misma cantidad ya no te genera el mismo placer que te generaba antes. Así es como funcionan las adicciones. Hasta que tu neurona entre en fatiga, entre en acidosis, hipoxia y fallece. ¿Ok? Básicamente así es como funcionan las drogas. Es el mismo modo, exactamente la misma sensación con las adicciones a las comidas, a los azúcares principalmente o a las grasas. La propaganda que siempre hemos escuchado cuando éramos pequeños de las papitas Lay's era a que no te puedes comer solo una, y efectivamente, ¿por qué? Porque cuando consumes una te da una sensación de placer, pero requieres de más. Nuestro cuerpo, gracias a Dios, reacciona a sensaciones de placer, y la sensación que nos desencadene placer la queremos repetir constantemente. Entonces, la Biblia es muy clara cuando nos especifica y nos dice que regocíjense en el Señor. ¿Por qué motivo? La palabra re quiere decir volver a regocijarte. ¿Qué quiere decir? Si hoy día lees un versículo, ese versículo te debería causar alegría, calma, más que alegría, calma. La siguiente vez el mismo versículo ya no nos debería causar alegría, sino sumar 2, uno más, uno más. Correctamente, esto efectivamente no pasa, ¿no? Es muy difícil que pase, y para que pase necesitamos comunión y conexión con Dios directamente. Pero, más o menos, eso es cómo funcionan todo tipo de alegrías y sensaciones de placer dentro de nuestro organismo, ¿ok? Vamos con la siguiente diapositiva. Pero una pregunta. Dígame. Digamos que, como usted dice, una sensación de placer, pero al siguiente día quieres más y se desencadena y haces el mismo acto 2 veces. Pero ¿y si solo lo haces una vez cada día? Ok, muy bien. Excelente pregunta. ¿Por qué motivo? Acuérdense que nosotros funcionamos, o nuestros impulsos funcionan por estímulos acumulados. Entonces, como nuestro cuerpo no llega al estímulo que requirió para desencadenar el potencial de acción o desencadenar la liberación de hormonas, la liberación de conectores, neurotransmisores, ¿qué pasa? Tu cuerpo envía una señal de alerta, todo tu sistema. Activa el sistema simpático, el sistema parasimpático, más que el sistema parasimpático, actúa el sistema simpático, lo activa totalmente. Entras en un estado que se llama estado de ansiedad, o en medicina esto se conoce como síndrome de abstinencia. No sé si han podido percatarse o conocen a alguien, que estoy seguro que en algún momento hemos visto, que las personas que consumen droga o consumen alcohol, el día que no consumen están muy ansiosas, tiemblan, o incluso respiran muy rápido, hablan muy rápido, están muy desesperados por consumir. ¿Por qué motivo? Como su cuerpo no llegó al potencial de acción y no llegaron a desencadenar o a liberar la sensación de placer, el cerebro les pide más. El cerebro es un órgano que consume mucho, consume demasiado. Entonces, como no le diste el estímulo que él requirió, te quedaste aquí, no llegaste aquí para el estímulo, tu cerebro traduce y envía un montón de señales. Se desespera porque llegue nuevamente a la señal de placer y de alegría. Por eso es que les decía, Dios nos ha creado con este tipo de reacciones. ¿Por qué? Para que una reacción que nos produzca alegría, como podría ser un abrazo, sea más sencillo de transmitir. Entonces, el simple hecho de nosotros dar un abrazo nos desencadena una reacción de felicidad y alegría que debería volver a repetirse. Por eso dentro de la psicología, muchos psicólogos mencionan y te dicen, ¿no? Es muy bueno dar un abrazo y desear un buenos días a una persona. ¿Por qué? Porque de uno u otro modo, indirectamente ya le liberas un poco de sensación de placer y felicidad y alegras el día de la persona. ¿Qué pasa con las drogas, el alcohol o todo tipo de estupefacientes o sustancias nocivas?
como el ciclo se tiene que repetir, porque esto es un bucle para poder desencadenar placer y satisfacción, nuestro organismo no logra liberar este tipo de hormonas porque necesita llegar a su potencial de acción, no acumula lo que debería. Entonces entramos en síndrome de ansiedad. Y el síndrome de ansiedad, chicos, es algo que si ustedes tienen el internet a la mano pueden buscar. El ver a un paciente con síndrome de ansiedad es algo bastante triste. Bueno, para nosotros los médicos es interesante, pero para los familiares es bastante triste. ¿Por qué? Porque es una persona que vive ansiosa, vive preocupada, vive temblando, se le reseca la boca, se le reseca los ojos, busca desesperadamente el volver a consumir aquello que le va a dar placer. ¿Ok? Y recordemos que no solo las sustancias nocivas como el alcohol, el cigarro, las drogas, la marihuana, cocaína, todas las drogas que puedan existir, van a ser consideradas como adictivas. También están dentro de ellas los azúcares, las grasas, ya que todos estos también producen sensación de placer. Entonces sí, se puede ser adicto a los azúcares y también se puede ser adicto a las grasas. No sé si tienen alguna pregunta. ¿O si quedó clara tu duda, Charles? Sí, ya se me explicó. Ok, me gustaría saber si tienen alguna pregunta como para poder continuar. Muy bien. Esto más o menos es el potencial de acción. No lo vamos a tocar porque es un poquito distinto. La miastenia gravis es una enfermedad muscular. Bueno, el de acá tampoco. Ya, muy bien. Acuérdense que les mencioné el potencial de acción. Este es el potencial de acción. Cuando tú estás arriba del potencial de acción, estás feliz, activo, positivo. Cuando estás debajo del potencial de acción, entramos en fase de depresión. ¿Ok? ¿Dónde nos manejamos nosotros constantemente? Aquí, fluctuando aquí. Si te dicen algo triste, bajas. Si te dicen algo feliz, subes. Pero ¿cómo actúan las drogas? Exactamente igual, van subiendo. Te genera alegría acá, muy bien, luego te genera acá, luego te genera acá y el potencial de acción sigue subiendo. Esta rayita que vemos aquí, que en un momento estuvo aquí, continúa ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Y muchas veces se vuelve incontrolable. ¿Ok? Las sinapsis autonómicas que ya vimos, que son las que controlan las acciones involuntarias y dentro de eso está el sistema nervioso autónomo. Básicamente esas son las sinapsis autonómicas que no podemos controlar. Esto es parte del sistema nervioso autónomo. Muy bien, esto es parte de lo que vimos ayer, los ganglios basales para la irrigación nerviosa. Este es un transmisor preganglionario o postganglionario. Bueno, de acá no lo vamos a tomar porque es un tema bastante complejito. Muy bien. Esto es algo que sí me gustaría que lean. A ver, vamos a ver a Brandy. No sé si ya está Brandy ahí, que lo pueda leer. Sí, sí estoy. Ya, muy bien, Brandy, te escuchamos. Aprendizaje, memoria y plasticidad sináptica. Se llama plasticidad la capacidad que posee el cerebro de cambiar. Existen varios mecanismos de plasticidad, de los cuales el más importante es la plasticidad sináptica, que es la capacidad que las neuronas tienen para alterar su capacidad de comunicación entre ellas. Memoria explícita o declarativa, memoria implícita o procedural. Ok, muy bien. La plasticidad es como su propio nombre dice. Plasticidad viene de la palabra plastilina, adaptable, acoplable, manejable. Es la capacidad que tenemos nuestro cerebro de poder adaptarse a todas las situaciones. ¿Qué tanto así? El cerebro de un niñito se dice que es como una esponjita o tiene muchísima plasticidad. ¿Qué quiere decir? Si a un niñito lo operan y le quitan parte de un lóbulo, el cerebro es tan plástico, adaptable, que el otro lóbulo, supongamos que le quitan el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo se adapta tanto que cumple la función de los dos. Eso se llama plasticidad. A nivel neuronal es eso. ¿Qué quiere decir? Si una persona ha sido adicta a las drogas o adicto a cierto tipo de sustancias nocivas, si es que las deja, ¿se va a quedar con secuelas? Sí, se va a quedar con secuelas. Es totalmente cierto. Pero estas se pueden dimitir o reducir o eliminar
por la plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir? Con cierto tipo de medicamentos, con cuidado y con voluntad personal, se puede volver prácticamente a la normalidad. Por eso es que hay centros de rehabilitación. Recordemos que nuestro principal centro de rehabilitación pues, es la iglesia. Entonces, luego de eso podemos volver, sí, a hacer como antes, sí, efectivamente. Las secuelas, obviamente, las vamos a tener que llevar, ¿no? Pero sí se puede volver a la normalidad. Todo eso se debe a la plasticidad neuronal y cerebral que tenemos. Ok, vamos a ver. Creo que ya vamos acabando aquí. A ver. Ya, muy bien. No sé si tienen alguna duda sobre la sinapsis, sino para pasar al último tema del día de hoy, que se puede explicar con una simple imagen. Muy bien. Si no tenemos ninguna duda, vamos a pasar a la siguiente imagen, ¿ok? La siguiente imagen es el arco reflejo. El arco reflejo o los reflejos se pueden graficar con una simple imagen. Muy bien, ¿qué entendemos por reflejos? Va a ser la primera pregunta antes de iniciar y poder mostrarles la imagen. Me gustaría saber qué es un reflejo. A ver, vamos a preguntar a Gabriel Sáenz, ¿qué es un reflejo? Muy bien, creo que Gabriel no ha respondido ninguna pregunta. Vamos a... Pues es un impulso involuntario, ¿no? Una reacción involuntaria. Muy bien. ¿Se acuerdan que el día de ayer hablamos que en la médula espinal hay dos tipos de neuronas? Neurona motora y neurona sensitiva. ¿Correcto? Justo hoy día vamos a hablar de cómo funcionan las dos. Y lo vamos a decir con esta pequeña imagen. Esto es un reflejo. Esto es un reflejo involuntario, ¿por qué? Porque se está usando un martillo de reflejos que usamos nosotros en el consultorio para evaluar a algunos pacientes, ¿no? Con algún daño neuronal. Un reflejo neuronal lo vamos a dividir básicamente en un reflejo, a grosso modo y bastante sencillo de entender. Un reflejo es una acción y una reacción. Dentro de la Biblia tenemos infinidad de ejemplos de reflejo. El primer ejemplo de reflejo que tenemos dentro de la Biblia es cuando Dios dijo, ¿no? Si alguien te golpea en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra. ¿Ok? Básicamente eso es una acción, un estímulo y un reflejo que es la reacción. Reflejo, ¿por qué se le puso reflejo? Porque es un espejo. Un estímulo siempre tiene que traer una reacción. Básicamente es eso. A nivel de la médula espinal, esta es la médula espinal, estas partes de acá son las astas anteriores y las de acá son las astas posteriores. Las astas anteriores, las más gorditas, son las astas motoras y las astas posteriores son las astas sensitivas. ¿Qué quiere decir? Por la parte posterior de la médula salen las neuronas sensitivas y por la parte anterior de la médula salen las neuronas motoras. ¿Cómo funciona un reflejo? Un reflejo no se desencadena mientras una neurona sensitiva no capte. ¿Y cómo lo capta? Por estos arcos de acá, que son las fibras de las motoneuronas o de las neuronas sensoriales. Si nos preguntamos muchas veces, pero Kevin, en la neurona o en la médula espinal, ¿hay una única neurona y se tiene un axón súper largo que llega hasta los músculos? No, tiene muchas neuronas en el camino. Porque acuérdense que las neuronas se despolariza una y en filita se despolarizan todas. Es prácticamente inmediata la reacción. Muy bien, vamos a ver. Estos son los ganglios paravertebrales, que no los vamos a mencionar, pero acá hay otra neurona. ¿Ok? En los músculos, en la piel, tenemos otras neuronas, otros receptores. Les voy a enseñar aquí en una imagen rapidito, como para poder entenderlo. Neuronas
Terminaciones nerviosas en piel se llama. Son infinidades. Ya lo van a ver ahorita cuando puedan ver todos los tipos de neuronas que tenemos en la piel. Tenemos muchísimas. Muchos parecen sacados de una película de terror. Muchos otros parecen hechos como dibujitos y todo lo demás. Todas estas terminaciones que tenemos aquí, todas estas que pueden ver, se encuentran en menos de 1 micrómetro de la piel. O sea, cada micrómetro de la piel tiene todos estos compuestos. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Transmisiones nerviosas libres. ¿Qué miden estas transmisiones nerviosas libres? Muchas veces frío, calor, sensaciones, tacto. ¿Qué más tenemos? Los discos de Merkel. ¿Qué miden los discos de Merkel? Sensaciones de presión, tacto. Los corpúsculos de Krauss. ¿Qué miden los corpúsculos de Krauss? Ellos son presión profunda, palpación profunda. Tenemos el plexo perilocular. ¿Qué es el plexo perilocular? El que da la piloerección, cuando los pelitos se te ponen de pie, o se te enchina la piel, como se le conoce. ¿Qué más tenemos? Los corpúsculos de Ruffini, tenemos corpúsculos de Pacini y los de Neisser. Todas estas terminaciones las tenemos en 1 micrómetro de la piel. Estas de acá envían una señal. Miren, acá hay un canalcito. ¿Ven? Y este canalcito va a parar en otra neurona. Todos estos que vemos aquí se llaman receptores sensoriales. ¿Ok? Los tenemos en piel, en órganos, en todo nuestro sistema orgánico, en todo. Excepto en el cabello. ¿Ok? En el cabello, ¿dónde están? Están en la base del cabello. Por eso es que cuando te cortan el cabello no hay dolor, no hay ninguna sensación. Pero cuando te jalan el cabello sí hay dolor. ¿Por qué? Porque están activando las terminaciones nerviosas del plexo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, más o menos ya entendimos dónde están estas neuronas, dónde se encuentran y cómo llega la recepción. Vamos a ver entonces acá. Muy bien. Algunos de estos corpúsculos que les he mencionado, que han podido ver en la imagen anterior, reciben la señal, reciben el impulso. Una picadura, una quemadura, un golpe, una sensación de presión, un tacto, yo qué sé, el frío, el calor, y reciben la señal y le envían a través de la neurona sensitiva o del canal de la neurona sensitiva hacia el asta posterior de la médula espinal, donde se encuentra la neurona sensitiva. Esta neurona sensitiva lleva el impulso hasta el cerebro. ¿Ok? Lo lleva inmediatamente al cerebro. En el cerebro se genera la reacción, va hacia, ya vimos la vez pasada, ¿no? Atraviesa el tronco, llega a los lóbulos, temporal, parietal y todo lo demás. Y estos llegan al homúnculo cerebral, que fue la graficación que vimos, y ubican dónde es la lesión y envían la respuesta. Esta respuesta viene desde el cerebro, baja y llega a la motoneurona o a la neurona motora. Supongamos, les voy a dar el ejemplo bastante sencillo. Ahorita todos estiren su mano ahí, los que están con su cámara prendida o no, ¿ok? Y peñizquense encima de la mano. Peñizquense suave primero. Aparentemente solamente sentimos que algo nos está palpando. Ahora, peñizquense fuerte. ¿Ok? Y cada vez más fuerte. Ahora, ¿cuál es la sensación? ¿Qué desearían hacer ahorita? ¿Retirar la mano o dejarla ahí? A ver, la escucho a Marianela. ¿Cuál es lo que harías? Ver hasta dónde soporto. Ok, muy bien. Ahora, vamos a poner el mismo ejemplo. Ustedes están cocinando. ¿Ok? Y ahorita se ponen a, yo qué sé, a golpear carne o algo similar y sin querer se golpean el dedo. No lo vieron, fue de improviso. ¿Qué hacen con ese dedo? ¿Lo dejan ahí en la mesa o lo retiran inmediatamente? Ok. ¿La reacción de retirada es voluntaria o involuntaria? ¿Qué creen ustedes? Involuntaria. Ok, muy bien. Entonces, si es involuntaria, ¿por qué sistema estará medido? ¿Por qué sistema nervioso? Parasimpático. Podría ser, sí, pero también está mediado por el sistema nervioso autónomo. Acuérdense, todo aquello que nosotros no controlamos lo regula el sistema autónomo.
Entonces, el arco reflejo también tiene su componente autónomo. Si bien está dentro del sistema nervioso periférico, viene una reacción bastante marcada por el sistema nervioso autónomo, que es el impulso de retirada. Ok, el mismo. Nos golpeamos el dedo, automáticamente retiramos el dedo. Al golpearnos, al ejercer presión con el martillo sobre el dedo, los receptores de la zona del dedo, del hueso, de la uña, envían las señales hasta la médula espinal a la neurona sensorial. De la neurona sensorial va hacia el cerebro. Y el cerebro le llega el impulso y le dice, oye, nos están golpeando el dedo. ¿Qué hacemos? El cerebro, retiremos el dedo. Envía la señal inmediatamente hacia la motoneurona y la motoneurona llega directamente y le dice a la neurona motora que está ahí, le dice el cerebro que retires el dedo. Y la motoneurona automáticamente va hacia los músculos, activa todos los músculos de la mano y los músculos del dedo y dice, ¿saben qué? Nos retiramos de golpe y se retira la mano de golpe. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tarda esto? Milésimas y microlésimas de segundo. O sea, es muy inmediata la reacción. Y eso, que la reacción del arco reflejo es un poco más lenta que cierto tipo de reacciones. ¿Ya? Esta es una de las, no son tan rápidas como las sinapsis eléctricas, que muchas veces son mucho más rápidas. ¿Ok? Básicamente, eso es un arco reflejo, a grosso modo. No sé si tienen alguna pregunta. Justo acá hay una imagen de lo que les hablé. Ahí está. Con esta lo vamos a entender. Ahí está. Lo que les dije, nos quemamos, los receptores de la piel activan, los receptores del dolor, se envía hacia la neurona posterior, hacia el ganglio posterior, hacia donde se encuentra la neurona sensorial. Esta neurona sensorial le envía su señal al cerebro y baja por el otro lado hacia la neurona motora. La neurona motora activa los músculos y activa, en este caso es el bíceps, y activa la reacción de retirada. Así es como funciona un reflejo. Es bastante sencillo de entender. Acá hay una pregunta. ¿Por qué los médicos utilizan esta prueba en un examen físico? Ok. Muy bien, les voy a explicar. En consulta, nosotros cuando atendemos a nuestros pacientes, usamos nuestro martillo de reflejo ¿para qué? Para ver si algo en la vía piramidal o algo en la vía espinal está alterado. ¿Qué quiere decir? Supongamos que es un paciente que tiene una enfermedad degenerativa, Alzheimer, Parkinson o yo qué sé, ¿no? Una enfermedad neurodegenerativa. Cuando es una enfermedad neurodegenerativa se va a afectar alguna parte de la vía nerviosa. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces como se afecta una parte de la vía nerviosa, supongamos que en el homúnculo se afecta el lóbulo temporal, justo donde se encuentra la mano. ¿Ok? Se afecta esa vía de la mano, entonces cuando el paciente nos traduce, le va a decir, doctor, llega a nuestro consultorio y dice, doctor, mi mano la siento adormecida y no puedo apretar la mano, no tengo fuerza. ¿Qué hacemos como médicos? Decimos, vamos a ver cómo es el arco reflejo. Hacemos el reflejo del codito, el reflejo de los extensores, de los flexores, el reflejo en los dedos, y vemos si el reflejo está bien. Decimos, la afectación no es en la vía piramidal, es una afectación cerebral o una afectación periférica. Básicamente, para eso evaluamos nosotros los reflejos, para ver si es que hay una afectación a nivel de la vía piramidal. ¿Cuáles enfermedades producen afectación de la vía piramidal? Los derrames, los infartos cerebrales, los traumatismos, muchas veces las secciones medulares, se me fue el nombre, la poliomielitis, el mieloma, los tumores lumbares, los tumores cerebrales, todas aquellas enfermedades que afecten parte de la vía van a requerir un examen por un arco reflejo. ¿Ok?